Hoy estamos en el Bronx, en Nueva York. Saludos mi gente, hoy estamos en un lugar diferente, hoy estamos en el Bronx, en Nueva York y llegamos a un zoológico, así es que esta nueva aventura no se la puede perder hasta lo último, así que mira el video. ¡Seguimos! De hecho, les quiero pedir que si les gusta el video, regálame un like y suscríbete al canal. El zoológico del Bronx se encuentra dentro del Parque del Bronx, en el Bronx, en Nueva York. Está entre los más grandes zoológicos en el mundo y es el más grande de América del Norte, con unos 6.000 animales que representan más o menos 650 especies de alrededor de todo el mundo. El zoológico se compone de 107 hectáreas de tierra del parque y hábitats naturalistas, a través de los cuales el río Bronx fluye. El zoológico del Bronx es parte de un sistema integrado de 4 zoológicos y un acuario administrado por Wildlife Conservation Society y está acreditado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios. El zoológico fue inaugurado el 8 de noviembre del año 1899. Fue uno de los primeros en reducir el uso de las jaulas, aprovechando su considerable extensión para proporcionar a los animales un ambiente lo más parecido posible a su hábitat natural. Y aquí estamos entrando en el zoológico del Bronx de Nueva York. Este parque o zoológico es bien grande, por eso hay que pensarlo bien a dónde vamos primero, pero es un lugar enorme para caminar y disfrutar de los animalitos, que de hecho no todo el mundo estamos de acuerdo de que los animales estén en cautiverio, pero a veces también los cuidan hasta mejor que otros lugares. Así que nada, aquí estamos. Bueno, y aquí tenemos el Africa Trail de este lugar, de este zoológico. Así que entiendo que este lugar, los animales que hay son traídos del África. Así es que ustedes ven, aquí tenemos lo que es la entrada. África, en el Bronx. El antílope, que es el que vamos a ver allá al final, y ya mismo nos vamos a acercar para que ustedes lo puedan apreciar desde más cerca. Wow, this is a great start. Y esto solo es el principio de este zoológico. ¿Tú sabes qué es esto? Un varón y un montón de nenas. No, a lo mejor pasó por ahí, porque tiene como un pantalito. Pero que se ve como que tiene locks. Está tapado. Ajá. Está encarcelado. Y aquí tenemos a los leones descansando. Están ahí acostaditos. La Universidad de Fordham poseía la tierra a la cual se convirtió en el zoológico del Bronx y el Jardín Botánico de Nueva York. Fordham
la vendió a la ciudad de Nueva York por solo $1,000 bajo la condición de que las tierras se utilizaran para un zoológico y un jardín. Esto era con el fin de crear una barrera natural entre los terrenos de la universidad y la expansión urbana que se acercaba. El zoológico, originalmente llamado el Bronx Zoological Park y el Bronx Zoological Gardens, abrió sus puertas al público el 8 de noviembre de 1899, ofreciendo 843 animales en 22 exhibiciones. El primer director del zoológico fue William Temple. Real, es hueso real. Dice que es un macho de 35 años. Es hueso real. Ya en 1989. Si ustedes ven, familia, hay como unas costillas, aquí unos huesos. Estamos tratando de acercar un poquito. Estos son unos huesos, esqueleto de un elefante africano. Lo estás viendo por aquí, no te despegues. En noviembre del 2006, el zoológico abrió flamantes baños ecológicos fuera de la puerta del río Bronx. Según la compañía de inodoros ecológicos Clibus, que construyó los baños de compostaje elegidos por el zoológico, estas instalaciones servirían a 500,000 personas y ahorrarán 3.800.000 litros de agua al año. Sí, familia, en esta área estamos donde están las jirafas, así que vamos a estar viendo esta parte del video, donde ahí hay una allá atrás, donde están los árboles. Y a partir del 2010, el zoológico del Bronx es el hogar de más de 4.000 animales de 750 especies, muchas de las cuales están en peligro o amenaza de extinción. Algunas de las exposiciones en el zoológico del Bronx, tales como Mundo de Aves, Mundo de Reptiles, están dispuestas por taxonomía, mientras otras tales como Llanuras Africanas y Asia Salvaje están dispuestas geográficamente. Las hienas. La taxonomía es una ciencia que agrupa ordenadamente a los organismos vivos de acuerdo a lo que se presume son sus relaciones naturales, partiendo de sus propiedades más generales a las más específicas. Mira, ellos tienen... Si ustedes ven, lo que vimos ahorita no eran hienas, eran perros salvajes. Pero aquí vemos una hiena ya acostada, echándose un sueñito. Y está cogiendo un poquito de sol. Aquí hay un ave de esos allá, pero no se va a ver porque está bien oscuro. Como un bubito. Sí, hemos estado disfrutando en este lugar, este zoológico del Bronx, y vemos que hemos visto jirafas, cebras, otros animales. Lamentablemente, ¿verdad? Pues están un poquito lejos, están como que medio escondidos, pero nada, hemos podido grabar algo. Así que yo espero que hayas podido también disfrutar este ratito. ¿Seguimos? Seguro que sí. Y algo positivo que les puedo decir a ustedes es que cada animal tiene su buen espacio. O sea que tienen bastante espacio para correr, caminar, acostarse, coger sol.
Eso es lo bonito que estoy viendo, por lo menos algo positivo de este zoológico, más los alimentan bien. Así es que, nada, seguiremos viendo. Y este es el mapa del zoológico, por si acaso usted le quiere sacar un screenshot. O le puede sacar aquí en el QR. La exposición de las llanuras o de llanuras africanas permite a los visitantes caminar por delante de los leones, las cigüeñas y las cebras y ver las manadas de las gacelas, compartir su hogar con los nialas y los perros salvajes africanos. Las jirafas deambulan cercanas. Los perros salvajes pueden ser vistos muy próximos por medio de un pabellón de visión con fachada de cristal. Bueno, pues sigan disfrutando de este video hasta lo último y disfruta, ¿verdad?, de los paisajes y de los animales de este zoológico. Y entiendo que este es el área asiática. Y aquí estamos viendo lo que es un panda rojo, red panda. Me gustaría que mirara para acá, pero no quiere. Some say. Bueno, some evidence suggests. Oh, los de acá se ven mejor. Aquella que está por allá atrás, que tiene la gorra, bueno, como crema, esa es mi hija y está diciendo que yo le estoy dañando los videos. Pero no es así, no es así. Todos estamos grabando. Pero está muy bueno esto, los animales tienen su espacio. De verdad es un lugar, un ambiente bueno para ellos. Así que espero, ¿verdad?, que los sigan tratando bien para que esos animales puedan ser bien cuidados. What is that? Birdhouse? De los wild dogs, los perros salvajes. Come on. Tommy. Like, how do we do this? Oh, but look at him, he's so cute. That's a big ass bear. Big chubby bear. Oh, look at his face over there. So cute. Si yo no quiero hacer su almuerzo. Aquí vemos el área de las tortugas. Mama, see him on the logs there? Oh, hello. Hello. Yeah, you see the fish too? Look at this. Oh, there's one right there. Look at the turtle. But once they like, I don't like snakes. No, we'll be up at the bridge here.
Ay, papi, era una fui con una vez, mi amor. Ahora que estoy... Well, you mean ripples. Yeah, ripples. Like Do you know I got road drinking water? I got road. Is there? Bueno, ya hemos visto esta parte de los reptiles. Espero que les haya gustado. Seguimos por ahí. let's walk in and look at the Y aquí estamos en la casa de los ratones. La chinchilla está ahí durmiendo, echándose un reposo. El dugu. Elephant. Oígame, mire esto. Tremendo. Oh, Joy, come on, guys. Y seguimos la aventura por aquí, por el zoológico de Bronx, Nueva York. Yeah. Estamos viendo que hay muchas excursiones, muchos grupos de niños, de adolescentes, de jóvenes y también hasta de adultos. Así que todo el mundo viene por aquí a este zoológico a disfrutar de día. De hecho, quiero decirles que los miércoles en este lugar son gratis. Solamente cobran el estacionamiento. Así que cualquier cosita pueden buscar la información. El estacionamiento le puede salir en $20 y lo demás pues se puede averiguar acá adentro. Y ahora vamos para Congo Gorilla Forest. Vamos a ver qué encontramos. ¿Algún familiar encontraremos por aquí? Veremos ahora. Eso sí, para entrar a ver al gorila hay que pagar extra. Parece que no escatima, ¿verdad?, la persona
El lugar se entra gratis, pero para ver algunas cosas como el gorila, unos mariposarios, pues hay que pagar $7 por persona, para que lo sepa. Creo que por ahí se puede ver, pero está escondido. Yes, I think so. Bueno, y aquí estamos en el área de las aves. Estamos viendo aquí Conian Crystal Fire Park. Oh, you gonna ride? You gonna walk? Yes. Y aquí vemos los flamingos. Qué lindos son estas aves. Aquí tenemos un pato. Y aquí les presentamos el gorila. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ahora me voy yo. Ahí se escuchan como blues Y aquí tenemos un cisne. Es bien grande. Se allá abajo. ¿En serio? Hola. de tigre. Y si miras adentro a la guagua también, puedes ver que hay un hueso, más piel de tigre. Hay apoyo en el guía también. Aquello que es la cara de un tigre. ¿Dónde? Ahí.
¿Dónde está el mueble? Ah, hueso. Ajá, como el cráneo, ¿verdad? Un chiquitito va a ser un tigre. Ay, qué Con la raro. boca que tienen esos animales, ¿verdad? That one right there. Look. Look at them right here. No birds. I think he was kind of like, this is a sign from God. Everybody's saying that. Yeah. I'm good. Like, I don't care. It'll be a sign. Oh, wait, no. This is the expert. Si te mueves, te mueves. Hay otro, como que bajan. Mira, así hay dos para un aplauso. Cacique. You know wrong, cacique. ¿Dónde están los bebés? Ah, mira, ahí está tomando uno. Look. How fucking
A pesar que ella quería conservarla con los menos millaje posible porque se tiene que venderla. Ujú. Bueno, mi gente, ya estamos terminando lo que es estas aventuras en el zoológico, así que espero que les haya gustado este video que hemos presentado. Al igual que muchos de ustedes, ¿verdad? No estoy muy de acuerdo que los animales estén encerrados, pero porque cada cual, ¿verdad?, tiene su libertad. Pero aquí, en este lugar, ¿verdad?, pues un lugar lindo, hermoso, tiene sus animales cuidados. Y nada, espero que hayan aprovechado este video. Así que seguimos grabando, seguimos compartiendo buen contenido para toda la familia. Escuchen el mensaje final. Bendiciones. En el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, del versículo 20 al 25 dice: Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí vemos lo que es el quinto y el sexto día de la creación. Cuando Dios creó a los animales en ese momento, era para que el hombre los cuidara y los protegiera. Lamentablemente, hoy en día se abusa mucho de los animales. Esperemos, ¿verdad?, crear conciencia y que cuando veamos a un animal los dejemos tranquilos, y no solamente eso, los cuidemos y los protejamos. ¿Por qué razón? Porque eso es parte de la creación. Así es que cuidémonos también los unos a los otros en estos tiempos difíciles. Espera ahora el próximo video que estaremos compartiendo pronto, y hasta la próxima. Seguimos.